Hola a todos, en este tutorial de nóminas les voy a explicar cómo se rellenaría a mano, digamos, una nómina que tiene retribución en especie. Es una nómina muy sencillita y directamente empezamos ya con el tutorial. Esta sería la nómina, ¿vale? Estos serían los datos de la nómina. Nos dice que es la nómina del mes de octubre, ¿vale? Nos da el siguiente dato que dice que es un trabajador con contrato indefinido y como ya siempre digo en todos los tutoriales, este dato lo dan o me lo daban a mí para obligarnos a hacer el IRPF o por lo menos ver si tenía algún porcentaje de IRPF. Como ya he dicho en otros tutoriales, si no es un contrato indefinido, no tendríamos que buscar o no tendríamos que hacer el porcentaje del IRPF porque la normativa establece que, por ejemplo, para contratos temporales, el porcentaje del IRPF sea de un 2%, eso ya está establecido por normativa, con lo cual no tendríamos, en este ejercicio, no tendríamos que hacer o que hallar a mano o que calcular a mano el porcentaje del IRPF, que eso era lo que quería el profesor, en este caso tenía una profesora, y era lo que quería que hiciéramos, ¿no? Que calculáramos a mano ese porcentaje de IRPF. Y la única manera de poder calcularlo, o que sea obligatorio calcularlo, es que el contrato sea indefinido. También el hecho de que el contrato sea indefinido también va a establecer ciertos porcentajes en la nómina, ¿vale? Recordadlo que yo siempre tengo una nómina con determinados porcentajes porque por este mismo motivo, porque el contrato al ser indefinido pues tiene también unos ciertos porcentajes que no tendría o que serían diferentes si el contrato fuera temporal, ¿vale? Este dato es importante, todos los datos de la nómina son importantes y este pues refleja eso, nos quiere decir eso, ¿vale? Y está establecido, digamos, para esos datos o esos datos que queremos calcular. Después nos dice que la categoría es del grupo 1 de cotización y este dato también es importante porque con el grupo de cotización vamos a establecer se va a establecer, la normativa establece un límite máximo y mínimo de cotización, de la base de cotización, ¿vale? Sobre todo de la base de cotización por contingencia común, que seguro que si habéis visto otros tutoriales de esta nómina, pues habéis visto que hay un límite mínimo por el que hay que cotizar y un límite máximo por el que hay que cotizar dependiendo de cada grupo de cotización, ¿vale? También por eso este dato es importante. Lo he dicho en todos los tutoriales, lo volveré a repetir en todos los tutoriales porque puede que haya gente que vea todos los tutoriales como hay gente que solo vea un solo tutorial específico de una nómina específica, ¿vale? Yo de todas formas, como digo, siempre los digo en todas las tutoriales para recordarlo, ¿vale? Bien, y aquí empezaría más bien la nómina. Nos dice que es una nómina mensual, ¿vale? No es diaria, es mensual. Y estos serían los datos de esta nómina, de este trabajador, de esta mujer, que dice que tiene 15 pagas de 2.000 euros, ¿vale? Y aquí también nos dice, disfruta de vivienda en propiedad de la empresa con un valor catastral de 29.000 euros año. Disfruta también de un vehículo propiedad de la empresa cuyo precio de adquisición es de 26.000 euros al año. Y la empresa le ha concedido un préstamo de 8.000 euros al año al 2% anual, tipo de interés, cuando el interés aplicable a estos préstamos, por ejemplo en un banco, pues podría ser del 4%, en este caso es del 4% al año. Esos serían los datos de la nómina en sí mismo, ¿vale? De lo que cobraría todos los meses o cada mes por trabajar este señor, ¿no? O esta mujer. Y seguimos leyendo y nos dice que está casado, cónyuge sin renta, hijo de 20 años con minusvalía del 70%.
Este dato en concreto, o estos datos en concreto, los dan para poder calcular el porcentaje del IRPF, que como ya digo siempre, ya en estos tutoriales yo os lo voy a dar ya todo completo, ya está todo hecho, y simplemente después miraríamos el porcentaje que le tenemos, el porcentaje de IRPF que le tenemos que aplicar a la nómina. Pero ya estaría todo hecho, ¿vale? Os lo doy y listo, no hay ningún problema. Simplemente que aquí, pues, bueno, yo aquí he puesto simplemente para que quede más claro, que decía el ejercicio que tenía 15 pagas al año, por lo tanto son 12 pagas mensuales, ¿vale? Y 3 pagas extras de 2.000 euros cada una. Y son pagas extras no prorrateadas que se cobran en julio, en diciembre y en febrero, ¿vale? Y nuestra nómina es de octubre. Así que, bueno, sería un dato a tener en cuenta a la hora de rellenar esta nómina. Y listo, nada más. Estos serían los datos necesarios para hacer o para rellenar a mano, digamos, esta nómina con retribución en especie, y vamos a empezar a hacerla sin ningún problema. Nos iríamos al Excel. Bueno, más que al Excel, como siempre, bueno, me gusta más verlo por aquí, ¿vale? Ya que estoy acostumbrada a este papel, tendríamos que ir rellenando toda esta nómina, ¿vale? Y como siempre digo, en todos los tutoriales lo he dicho, en esta primera parte de la nómina hay que hacer pocos cálculos. Hay que hacer pocos cálculos. Aquí lo que te dan, por tanto, es lo que tienes que poner en alguna de estas partes. Si te dan 1.000 euros por salario en especie, pues pones aquí 1.000 euros. Si te dan suplidos, 8.000 euros en suplidos, 8.000 euros que los pones aquí, ¿vale? Aquí pones toda la cantidad que te dan, ¿vale? Siempre ya lo he dicho en todos los tutoriales, aquí hay que hacer pocos cálculos, excepto que sean cosas anuales y pasen a mensual y tengan que ser mensuales, como es el caso que vamos a ver ahora. Por eso he querido mostrar este tutorial, hacer este tutorial, pero son cálculos sencillitos, ¿vale? Por lo demás, como siempre ya he dicho en los anteriores tutoriales, aquí pues se va a ir poniendo todo lo que te den y con pocos cálculos. La cifra tal cual la ponemos ahí, a no ser que sea anual y tenga que pasar a mensual, porque te pagan por meses, ¿vale? Que es lo que como ya digo, es lo que vamos a ver ahora. Y después los cálculos de límites, exceso de límites y todo esto ya vendría aquí. Habría que hacerlo por aquí, por las contingencias comunes sobre todo. Y una vez hecho aquí, pues ya te serviría para todo lo demás, para toda esta parte, sobre todo para la parte del IRPF, ¿vale? Que si habéis visto ya en el tutorial de suplidos, pues ahí habéis visto cómo una cosa no cuadra con la otra, porque aquí se pone una cantidad y luego aquí para ya las bases de cotización y también para la suma total de la cantidad del IRPF para hacer el porcentaje o para multiplicarlo por el porcentaje, aquí también ya varía. Bien, entonces digamos que vamos a empezar a rellenar esta primera parte de la nómina. Nos vamos entonces al Excel otra vez y empezaríamos sin ningún problema a rellenar la nómina. Nos venimos aquí arriba y empezamos con los devengos hasta llegar, digamos, hasta calcular el total de vengado, que sería el total antes de impuestos. Entonces, percepciones salariales, el primero, como siempre, es un salario base, un salario mínimo que te van a pagar. Y nos dice en este caso que este ejercicio nos decía que tenía 15 pagas de 2.000 euros cada una. Por lo tanto, cada mes le van a pagar 2.000 euros a este señor, a esta señora, le van a pagar 2.000 euros al mes como base, como salario base. Luego aquí ya vendrían los complementos salariales, el plus idioma, el plus de nocturnidad, el plus
el plus de antigüedad, sobre todo, que es uno de los que era más importante y que a lo largo de estos últimos años se ha ido quitando, pues iría por aquí. Pero aquí, en esta nómina, no tenemos ningún complemento salarial, con lo que pasaríamos, siguiente punto, horas extraordinarias. No tenemos ni por fuerza mayor ni por fuerza voluntaria, en este caso concreto, en este tutorial concreto. Pasaríamos a la siguiente punto, que son las pagas extraordinarias, también llamadas gratificaciones extraordinarias. Y nos decía este tutorial, este ejercicio nos decía que tenía 3 pagas aquí, 3 pagas de 2.000 euros cada una, no prorrateadas, y que estas pagas se cobrarían en julio, diciembre y febrero, con lo cual ahora mismo no cobramos ninguna paga porque estamos en el mes, o estamos con la nómina del mes de octubre. Entonces, pues aquí tampoco iría nada, porque no son prorrateadas, es decir, mes a mes, divididas mes a mes, por lo tanto aquí no va nada. Y si no son no prorrateadas, tendríamos que ver en qué mes cobramos esos 2.000 euros. Como estamos a octubre, no cobramos ninguna paga extra, por lo tanto aquí tampoco va nada, iría a cero. Si estuviéramos en febrero, julio o diciembre, aquí tendrían que ir 2.000 euros, porque en ese mes sí las cobramos, pero aquí estamos en octubre y no cobramos nada de esas pagas extras en ese mes. Por lo tanto, como digo, aquí va a cero, nada. Pasaríamos entonces al siguiente punto, que son los salarios en especie. Y los salarios en especie, este ejercicio aquí nos dice que estos serían los salarios en especie. Aquí nos dice: disfruta de vivienda en propiedad de la empresa con un valor catastral de 29.000 euros al año. También disfruta de un vehículo en propiedad de la empresa cuyo precio de adquisición es 26.000 euros al año, y la empresa le ha concedido un préstamo de 8.000 euros al 2% anual, cuando el tipo de interés aplicable en otros casos o de manera general, es decir, que no lo hace la empresa, por ejemplo, que lo hiciera un banco, es del 4% al año. Bien, pues eso es salario en especie, ¿vale? Obviamente podemos dudar, ¿un ordenador es un salario en especie? Si lo utilizas para trabajar, no, ¿vale? Eso es como el bolígrafo que te da, es como el bolígrafo que te da la empresa para trabajar. No es salario en especie, aunque tengo que advertir que he visto por internet, ¿vale? He visto por internet una noticia que decía que a partir de ahora el ordenador que te daban el ordenador que estaba en la empresa y que tú utilizabas para trabajar en la empresa, se iba a considerar salario en especie. Voy a intentar conseguir la captura de pantalla que hice, la foto que hice, la captura de pantalla, y la voy a intentar poner ahora en el tutorial, ahora cuando haga el tutorial, para que veáis que yo lo vi en un periódico, ¿vale? Periódico de estos de economía, que según decían, pues las cosas esas, como el ordenador que te daba la empresa para trabajar, que está en la empresa, iba a cotizar ahora como salario en especie. ¿Qué diferencia hay entre entonces un salario en especie o que el ordenador no sea salario en especie? Es el disfrute, si podéis veis, es el disfrute individual que tú haces de esa cosa que te dan, ¿no? De la casa o del coche, en este caso el préstamo es porque te dan diferentes tipos de interés, o sea, te dan un interés más bajo, un tipo de interés más bajo que lo que te daría el mercado, por ejemplo, lo que te daría un banco, ¿vale? Pero si veis, aquí lo establece bastante bien el ejercicio, porque dice que disfruta de una vivienda
en propiedad de la empresa o un coche en propiedad de la empresa. Pero el disfrute que tú haces, de esas cosas es individual. Porque si fuera por trabajo, si tú utilizas el coche de la empresa por trabajo, porque te tienes que desplazar todos los días, el comercial que se tiene que desplazar todos los días, que va y que viene, utiliza el coche de la empresa. En ese caso, eso no sería salario en especie. Sería salario en especie en el caso de que ese disfrute que tú haces de esa cosa, de eso en propiedad de la empresa, es un disfrute individual ya, para irte de vacaciones. Eso, por ejemplo, en el caso de la vivienda en propiedad de la empresa, eso se hace cuando te quieres ir de vacaciones y la empresa tiene casas y tiene departamentos en la Costa Brava, en Valencia, en la Costa del Sol, que lo pueden disfrutar los trabajadores, si quieren, y se pueden venir aquí a la Costa del Sol o a donde quieran, a cualquier parte de España, y hacen un disfrute personal. Entonces, eso sí se le considera un salario en especie, ¿vale? Ahora bien, si esa casa fuera porque la utilizan para trabajar, pues ya no se consideraría un salario en especie. Aunque, como ya digo, voy a intentar encontrar la captura esa de pantalla que yo hice, encontrar esa noticia en concreto en la que decía que ya hasta los ordenadores que te daba la empresa para trabajar iba a ser o se iba a considerar salario en especie. ¿Qué significa eso? Que estás cobrando más, porque ya ese salario en especie tendría que ir aquí. Imaginaos que a partir de ahora, si esa noticia es cierta, aquí tendríais que poner un ordenador como salario en especie, aquí ya estaríais cobrando más, con lo cual después por aquí estaríais cotizando más. ¿Qué conviene? Convendría porque después a la base de cotización, vosotros sabéis que con esta base de cotización luego se pagan las jubilaciones. Y cuanto más alta sea esta base de cotización, un pelín más alta será la jubilación. Hasta ahí estamos bien, pero también ¿qué pasa? Que al aumentar el total de vengado, o sea, al aumentar el salario antes de impuestos, obviamente aquí vais a pagar también más impuestos. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Bueno, eso ya cada uno lo tiene que ver a su manera. Yo creo que es más que nada por recaudación. Si esta noticia es cierta, yo creo que, bueno, sí, te subiría algo, te va a subir siempre la base de cotización, pero también vas a tener que pagar, al tener una base de cotización mayor, pues vas a pagar un pelín más de impuestos, o a la seguridad social y también entiendo que al IRPF. Con lo cual también esto es una medida bastante interesante de recaudación de impuestos. Bueno, quitando esto, que ir haciendo ya una pausa, seguimos con los salarios en especie. Ya sabemos cuáles son, ya hemos concretado cuáles son los salarios en especie que tiene esta nómina en concreto. Y pues ahora tendríamos que ir a la nómina, que nos habíamos quedado aquí en salario en especie, y tendríamos que ir rellenando esta parte, este salario en especie que tiene la nómina. Y nos dice entonces, bueno, vamos a ir una por una, ¿vale? Vamos a ir leyéndola otra vez y dice, vivienda en propiedad de la empresa. Bueno, aquí le ponemos, si queréis, le ponemos vivienda. Bien. Y aquí está, a partir de aquí sí que os acordáis que os digo que aquí en esta parte de la nómina no hay que hacer muchos cálculos, ¿vale? Siempre lo que te dan, pum, se clava ahí de alguna manera, se pone ahí de alguna manera entero. Y luego aquí pues ya se iría haciendo algunos cálculos. Bueno, ya habéis visto si habéis visto los otros tutoriales ya sabéis de qué estoy hablando.
Entonces, en esta parte tendríamos que poner aquí donde pone salario en especie, que aquí solo pone una rayita, o sea que aquí iría todo junto. Tendrías que poner todo lo que cobráis al mes, ¿vale? Porque estas son nóminas mensuales. Y como os decía, aquí había que hacer pocos cálculos, pero en este caso concreto, salario en especie, aquí sí que vais a tener que hacer un pequeño cálculo. ¿Y por qué? Seguro que ya lo he dicho sin querer y os habéis dado cuenta. Porque aquí nos dice que el valor catastral es de 29.000 euros año, o el vehículo propiedad de la empresa es de 26.000 euros año, o que el préstamo es de 8.000 euros año. Todo está en años, pero nosotros cobramos mensualmente, con lo cual esto, pues, a esta cantidad en años habría que prorratearla, dividirla en meses para saber lo que yo cobraría por meses. Este total, esta cantidad y esta cantidad, cómo se cobraría por meses. Y este es el pequeño cálculo que habría que hacer en este caso. Si queréis, lo vamos a hacer por aquí, ¿vale? Para que quede aquí en este Word. Como digo, entonces, aquí en vivienda, ya digo que aquí tendríamos que poner meses, o sea, es decir, tendríamos que poner lo que cobraríamos en mes a mes. ¿Y cómo se haría ese cálculo? Pues nos tendríamos que ir, sobre todo para saber los datos, nos tendríamos que ir a esta carpeta, salario en especie, suplido dietas, que yo la dejé, creo que fue en el vídeo de presentación de las nóminas, lo dejé, creo que ahí ya lo dejé todo. Vale. Y creo que era este. Bien, aquí está. Conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización, ¿vale? Y aquí tenemos, bien, aquí tenemos las retribuciones en especie, ¿vale? Y bueno, esta parte no vale, esta columna no vale, la que vale, por lo menos la que valía hasta el año 2019-2020 era esta, ¿vale? Es esta columna ahora mismo con la que nosotros hicimos los cálculos. Que después cambiará, pues seguramente. Que no, pues podéis hacerlo con estos cálculos. Si ya algún día cambia, pues obviamente los cálculos van a variar, pero más o menos digamos que los pasos son los mismos. Entonces, ¿cuánto iría aquí? Ya tenemos la vivienda y cuánto cobraríamos al mes por tener esa vivienda utilizándola como un salario en especie. Pues nos dice aquí, nos venimos aquí, dice vivienda, propiedad del pagador, que sería de la empresa, con valor catastral o sin valor catastral. En este caso decía que tenía, creo que ya decía con valor catastral, por lo tanto con valor catastral, 10% del valor catastral. Y dice aquí 5% en el caso de inmuebles de municipios con valores catastrales revisados a partir del 94. Es decir, que el 10% este sería si el municipio no tuviera digamos, el valor catastral no lo tuviera revisado a partir de este año, ¿vale? Con lo cual vamos a entender que en este caso, que para este ejercicio concreto, este municipio donde está la empresa, sí ha revisado el valor catastral a partir del 1 del 1 del 94, con lo cual se aplicaría un 5%. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo para que algo anual pase a algo mensual? Que es muy fácil. Sería, aquí ponemos especie, cálculos, y empezaríamos, por ejemplo, con la vivienda, ¿no? Vamos a empezar con la vivienda. Entonces, el cálculo sería de la siguiente manera. 5%,
que es lo que te dice la normativa, porque ya el valor catastral está revisado, por 29.000 euros, que sale igual a 1.450 euros año. Euros año. Por lo tanto, si nosotros a 1.450 euros lo dividimos entre 12 meses, porque es un año, para que sea por meses lo dividimos entre 12 meses y nos sale 120,83 euros mes. Pues esto, al hacer este cálculo, ¿ves? Es un cálculo de anual a mensual, es lo que cobraríamos, 120,83 euros al mes, es lo que cobraríamos al mes por disfrutar esta vivienda como salario en especie. Y ese serían los cálculos que habría que hacer en este caso o en esta parte de la nómina. Como digo, que había que hacer poco cálculo y ponerlo todo tal cual. Lo que te daban lo ponías por ahí. Pero en este caso, ¿por qué tenemos que hacer este cálculo aquí, en esta parte, en esta parte del total de vengado? Porque nos estaban dando datos anuales, nos dan datos anuales y nosotros cobramos mensualmente. Con lo cual habría que hacer esa pequeña conversión de años a meses, ese pequeño cálculo de años a meses para saber lo que estamos cobrando al mes y poder ponerlo en la nómina. Con lo cual aquí irían 120,83 euros. El siguiente paso, el siguiente salario en especie sería vehículo cuyo precio es de 26.000 euros al año. Pues entonces, como es un salario en especie, nos venimos otra vez a esta fotocopia y buscamos retribución en especie, vehículos. Entrega, si esto fuera un regalo, ya directamente un regalo, o de uso, él dice que la utiliza, ¿no? Que lo utiliza con fines particulares. Y aquí pues propiedad del pagador o no propiedad del pagador. Para este caso concreto, para este tutorial concreto era propiedad del pagador. Con lo cual aquí dice que tendríamos un 20% anual, o sea, digamos que el salario en especie como tal, el salario en especie que tú cobrarías como tal, es el 20% anual del coste de adquisición. Pero es anual. Es anual. Por lo tanto, vamos a hacer ese pequeño cálculo para saber qué cobraríamos mensualmente por tener esa retribución en especie, ese coche como retribución en especie. Entonces nos venimos aquí y ahora nos vamos ponemos coche y te decía que era el 20% anual, que esto es igual a 5.200 euros por año, ¿vale? Euros año. ¿Y cómo sabemos lo que vamos a cobrar al mes? Lo dividimos por 12 meses y nos sale 433,3 euros mes, ¿vale? Pues por tener ese coche como uso privado, digamos, de la empresa, esto es lo que cobrarías como salario en especie. Haciendo este pequeño cálculo simplemente para pasar de algo anual a algo mensual, ¿vale? Entonces nos venimos aquí y aquí ponemos coche o vehículo. Y aquí serían 433,3. Bien. Y ya por último nos dice que se le ha concedido un préstamo de 8.000 euros al año al 2% anual. Es decir, nos dan un tipo de interés más bajo que lo que existe en el mercado, que es del 4% al año. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo sabemos lo que vamos a cobrar por ese préstamo?
pues ese préstamo se hace de la siguiente manera. Nos venimos a las fotocopias y aquí subimos un poquito y dice préstamos con tipo de interés inferiores al legal del dinero, ¿vale? Porque aquí la empresa nos da un poco menos, nos da menos tipo de interés. ¿Y cómo se calcularía ese salario en especie del préstamo para saber lo que tú cobras por ese préstamo como salario en especie? Pues aquí nos dice la diferencia entre el interés pagado e interés legal del dinero vigente. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer el cálculo aquí de lo que sería el préstamo. Bien, y lo que hay que hacer nos dice la diferencia entre, entonces la diferencia entre el tipo de interés legal, digamos legal, más que nada, más que legal no es legal, es el que te daría en el mercado, digamos, es el 4% menos el 2% que a ti te da la empresa y te queda un 2% de interés, ¿vale? A este 2% de interés, con ese 2% de interés, lo multiplicamos por los 8.000 euros del préstamo y te salen 160 euros año, ¿vale? Pero nosotros, recordar que cobramos en meses, entonces lo dividimos eso en años para saber cuánto nos toca por mes, lo dividimos entre 12 meses y tendríamos lo que te sale o lo que cobraríamos como salario en especie por tener ese préstamo en un mes, y esto sale 13,3 euros mes, ¿vale? Entonces nos venimos aquí al Excel y aquí ponemos el préstamo. $13,3. Y esto, o así, de esta manera, es como se calcularía el salario en especie que en este caso, para este tutorial concreto, vamos a cobrar, ¿vale? Porque a ti aquí realmente te dicen disfruta de una vivienda, pero claro, tú dices, ¿y ese disfrute cuánto me cuesta a mí? O sea, ¿cuánto cobro yo por eso al año? Porque aquí no te dice lo que tú cobras, o en este tutorial concreto, o en la vida real, digamos, no te van a decir 100 euros al mes por la vivienda. También te lo podrían decir. Lo que te van a dar es esto, básicamente este tipo de datos. El disfrute al año de tanto. Y tú dices, bueno, y ese disfrute, eso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto cobraría yo en salario en especie por tener esa vivienda, o por disfrutar ese coche, o por tener ese préstamo? Pues sería, como ya digo, lo primero que tendrías que hacer es ir a estas tablas, ¿vale? A estas tablas y ya ir viendo vivienda, vehículo o el préstamo. Y a partir de ahí, recordar que estos son porcentajes anuales. Simplemente, ¿vale? Entonces, tú disfrutarías, digamos, tu disfrute anual serían 29.000 euros por el 5%, que te sale 1.450 euros al año. Pero tú todos los meses cobras cada mes, cobras un salario mensual. Entonces lo divides entre 12, a esta cantidad, 1.450, lo divides entre 12 para saber lo que cobrarías en un mes. Y eso sería lo que tú cobrarías como salario en especie, que sería esto. Aquí te lo da como 29.000 euros, pero siempre no es completo los 29.000 euros, porque siempre hay unos porcentajes que hay que aplicarle, y una vez que se le aplica ese porcentaje, eso ya sí que sería, digamos, la retribución anual en especie que recibirías por la propiedad o por el vehículo o por el préstamo. Y obviamente, como lo tenemos que cobrar mensual, siempre ya habría que dividirlo entre 12 para saber
cuál sería la retribución en especie mensual que tenemos que cobrar cada mes. Lo mismo ocurriría con esto. Aquí con el coche a ti te dan como un valor, el valor del coche, o en este caso era, más que el valor del coche, era el coste de adquisición del coche. ¿Vale? El coste de adquisición del coche, pero tú dices, pero ¿cuánto cobro yo realmente como una retribución en especie? Entonces se le hace el 20% anual del coste de adquisición, que sería esto, y te sale ya, digamos, lo que cobrarías como salario en especie al año, pero necesitamos que sea mensual, lo dividimos entre 12 para que nos salga un mes, y este sería el resultado mensual que cobraríamos al mes por utilizar de manera individualizada o de manera individual ese coche. Y con el préstamo pasaría exactamente lo mismo. Bien, y así es como se haría ese pequeño cálculo que quería explicar en este tutorial, de cómo se calcularía, más que nada, cómo se calcularía el salario en especie, porque como habéis visto no te dan datos de lo que cobras mensualmente. Este mes cobramos 120 euros por el coche, 150 por la casa, te doy el préstamo mensual de 30 euros mensuales. No, lo que te van a dar son ese tipo de datos enteros, o sea, datos. El coche de adquisición es tanto, el precio de adquisición es tanto, el valor catastral de la vivienda es tanto, o el valor de la vivienda. Entonces nos vendríamos aquí a estas fotocopias y aquí veríamos cómo hacer esos cálculos. Simplemente veríamos cómo se harían esos cálculos para poder saber lo que cobramos anualmente, y después lo dividimos entre 12 para saber lo que cobramos mensualmente. Y ya entonces ya tendríamos el resultado de lo que cobraríamos como salario en especie, que sería estos tres casos. Bien, pues esto era lo que quería más que nada explicar y hacerles ver cómo se harían esos cálculos, y por eso es por lo que he hecho, por lo que estoy haciendo este tutorial en concreto de nóminas con salario en especie, que por lo demás es una nómina muy sencillita porque no tiene absolutamente nada más. Suplidos, si recordáis, era el plus transporte, las dietas, el quebranto de moneda y todas estas cosas que ya lo habéis visto en el tutorial anterior. No hay nada, hemos dicho que no había nada más, no hay otras prestaciones salariales, ni despidos, ni tal. Con lo cual, el total de vengado, que sería la suma de todo lo que hay aquí, más la suma de todo lo que hay aquí, el total de vengado nos sale 2.567,43 euros. Es decir, esto es lo que cobraríamos antes de impuestos. Bien, y una vez que ya hemos llegado hasta aquí, pues obviamente hay que seguir rellenando la nómina. Nos venimos aquí a las deducciones, es decir, esta parte ya serían los impuestos a la seguridad social y los impuestos al IRPF que tendríamos que pagar. Y aquí es donde sí se hacen ciertos cálculos que hacen que a veces no coincida el total de vengado con las bases de cotización y otras cosas. Habéis visto ya otros tutoriales que no tiene por qué coincidir una cosa con la otra ni con nada. Y aquí es donde se harían ciertos cálculos, aquí en las, sobre todo como habéis visto en el tutorial anterior de suplidos y estas cosas, habéis visto que se computa o se cotiza por un exceso o algo que exceda del límite, o a veces no, a veces todo computa todo, etcétera. Aquí es donde empiezan más tipos de cálculos y más engorro, digamos, lo que es la nómina. Y entonces ya, obviamente, tendríamos que rellenar esta parte, que correspondería con esta parte del Excel, que serían las deducciones, todo lo que vendría a ser los impuestos a la seguridad social o al IRPF o Hacienda más bien.
Bien, entonces seguimos bajando, seguimos viendo punto A, digamos, base de cotización. Aquí lo primero que habría que hacer primero es hallar las bases de cotización por contingencia común y las bases de cotización por contingencia profesional. ¿Cómo se hace esto? Pues nos venimos aquí, yo lo tengo aquí la columnita de al lado, ¿vale? Y empezaríamos a calcularlo. Base de cotización por contingencia común es salario base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extras. Eso siempre va a entrar, esto aprenderlo muy bien. Y a partir de aquí, pues puede entrar el salario especie porque hay o no hay, el suplido porque hay o no hay, exceso porque hay o no hay. Pero estos tres puntos, estas tres cosas, siempre van a entrar en una base de cotización. Salario base, en este caso son 2.000 euros. Hemos visto que 2.000 euros. Complementos salariales, no tenemos ninguno. Prorrateo de las pagas extras. Aquí siempre va a ir el prorrateo de las pagas extras. De la misma manera que aquí no van porque las pagas extras no están prorrateadas y por lo tanto ahí va cero. Aquí en las bases de cotización siempre hay que calcular el prorrateo de las pagas extras, siempre. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque digamos que la Seguridad Social cobra anticipadamente esas pagas extras que tendrías que a lo mejor si no están prorrateadas pues tendrías que cobrar en julio o en diciembre. Entonces digamos que entiendo que la Seguridad Social se asegura de ir pagando, de ir cobrando poco a poco ese prorrateo de las pagas extras. Entonces aquí, como ya lo he dicho en todos los tutoriales que habéis visto de nómina, en todos siempre va a aparecer el prorrateo de las pagas extras en la base de cotización por contingencia común, aunque en la nómina no aparezca. No tiene por qué coincidir y no tienen por qué aparecer. Pero en la base de cotización por contingencia común siempre va a ir el prorrateo de las pagas extras. ¿Cómo se calcula ese prorrateo de las pagas extras? Pues lo vamos a hacer aquí sin ningún problema. De pagas extra. ¿Cómo se hace ese cálculo? Nos dice que eran 3 pagas extras, porque nos decía el ejercicio que eran 15 pagas al año, con lo cual tiene 12 pagas al mes más las 3 pagas extras. Entonces tiene 3 pagas extras al año por 2.000 euros cada una. ¿Vale? Te saldría anual. ¿Vale? Aquí te saldría el resultado anual. Y si lo divides por 12, te sale el resultado mensual, que serían 500 euros por mes. Esto ya es por mes. ¿Vale? 3 por 2.000 te saldría el resultado anual, pero es un prorrateo y el prorrateo es que dividir algo, en este caso, por 12 meses para saber cuánto sería o cuánto cobrarías. Es para calcular, digamos, así de manera virtual, cuánto cobrarías al mes por esas pagas extras. Entonces cobrarías esos 500 euros al mes. Entonces aquí serían 500 euros mes. Salario en especie. Nos venimos aquí porque aquí cómo cotizan. Lo importante es saber aquí cómo cotizan ese salario en especie. ¿Cómo cotizaría esto? Esto que está aquí. ¿Cómo cotizaría? Cotizaría, por ejemplo, como los suplidos, que si habéis visto el tutorial anterior, había un exceso por el cual a partir de ahí empezaba a cotizar el exceso de lo que superaba, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo cotizaría esto? Cotiza entero. Por ejemplo, el mal llamado plus transporte cotiza entero. Si tú cobras 180 euros por plus transporte, más bien por suplido transporte,
vas a cotizar 180 euros, que sería aquí, vas a cotizar 180 euros. ¿Vale? En cambio, en el exceso del límite no salarial, que sería este, o los suplidos, si ya te pasas en las dietas, en estas cosas, si te pasaba de un límite, era a partir de ahí, era lo que cotizaba. Todo lo anterior no cotizaba. Y también había pequeñas excepciones, no sé qué, a partir de no sé si tenía factura, si no tenía factura. Eso ya, si queréis, miráis el tutorial anterior y ya vais a ver cómo se hace esto. Entonces, si nos quedamos aquí, si vemos el salario en especie, cómo cotiza a la hora de establecer todos los impuestos que tenemos que pagar a la seguridad social, cómo cotizan, cómo pagaríamos estos impuestos, cómo cotizaría este salario en especie. Como digo, nos venimos aquí a esta fotocopia y aquí dice, aquí arriba dice importe computable en la base de cotización. Y esto esto cotiza tal como establece este cálculo. ¿Vale? Cotiza tal como establece el cálculo, es decir, tendríais que hacer otra vez, o podríais hacer otra vez, si queréis, el mismo cálculo para todo, porque, o sea, los mismos cálculos que hemos hecho antes para saber cuánto cobrábamos de salario en especie, son los mismos cálculos para saber cuánto computa en la base de cotización. Por lo tanto, es lo mismo. Es decir, lo que cobréis como salario en especie es lo que vais a tener que pagar en impuestos a la seguridad social, porque computan como tal, computan con los mismos cálculos, otra vez lo repito, computan con los mismos cálculos que hallando simplemente el salario de salario en especie. Entonces, computan tal cual establecen estos cálculos, los cálculos que curiosamente ya habíamos hecho anteriormente para saber lo que debíamos cobrar todos los meses en nuestra nómina, en nuestro salario. ¿Vale? Entonces aquí nos venimos y salario en especie, yo aquí he puesto solamente una sola casilla para unirlo todo, ¿vale? Si queréis, ya digo, le ponéis aquí 1, 2, ya los que les guste más el Excel, pues aquí ponéis 1, 2, 3 y hacéis exactamente lo mismo que aquí, lo dividís y pondríais 1 por 1, o si no, directamente como computa el salario en especie, computa tal cual se ha calculado para saber lo que deberíamos cobrar. O si no, volveríais a hacer los mismos cálculos. 26.000 euros por el 50 por tanto por ciento, que nos sale anual, lo dividís entre 12 y os sale mensual. Y obviamente sería el mismo resultado, serían los mismos resultados que este. ¿Vale? Entonces, aquí yo sumo todo, voy a sumar toda esta cantidad, todo esto lo voy a sumar, este y este lo voy a sumar para saber cuánto tengo como base de cotización de salario en especie en la base de cotización, ¿vale? Como ya digo, si aquí os gusta más poner 1, 2, 3, 4, pues ya lo vais modificando y lo ponéis como vosotros queréis. Aquí yo voy a poner el total de esta suma, ¿vale? Y el total de esta suma, que la voy a poner aquí, es de 567,43. Y en total, la base de cotización, como ya no tenemos nada más, la base de cotización es 3.067,43 euros. Bien, y ahora nos iríamos a hallar la base de cotización por contingencia profesional. La base de cotización por contingencia profesional es la base de cotización por contingencia común, 3.067,43, más las horas extras, más aquí se le suman las horas extras. Como no tenemos horas extras, 0. Por lo tanto, la base de cotización
también por contingencia profesional, también es de 3.067,43 euros. En este caso, para este caso sí va a coincidir estas dos bases, puede que en otros casos coincidan o no coincidan. Bien, y ya tendríamos hallado estos dos puntos importantes de la nómina, la base de cotización por contingencia común y la base de cotización por contingencia profesional. Y ahora nos dice aquí mirar si está entre los límites. Tenemos que ver si este resultado y este resultado están dentro de unos límites que establece la normativa para cotizar por un mínimo y o cotizar por un máximo. Es decir, superado esos dos límites no podríamos cotizar. Para eso nos venimos a base de cotización. Nos iríamos a esta foto y aquí tendríamos que recordar que este señor, bueno, estos son los límites máximos y mínimos para cotizar, y tendríamos que recordar que este señor estaba en el grupo 1 de cotización, ¿vale? Este es el grupo 1 y aquí este sería el mínimo por el que se puede cotizar y el máximo por el que se puede cotizar en la base de cotización por contingencia común. Bien, entonces si aquí sale menos de 1.400 y pico, que era lo que establece ahí, el mínimo para cotizar son 1.400 y pico, que es lo que establece la normativa, ¿vale? Ya tendríais que ver la cifra exacta. Y si este cálculo, este resultado supera los 4.000 y pico euros, los 4.070, el límite aquí, el límite máximo para cotizar es de 4.070. Por lo tanto, lo he vuelto a repetir, lo digo muchas veces, si aquí salen 6.000 euros como base de cotización, el máximo por el que esta persona podría cotizar son 4.070 euros. Y si aquí sale menos de 1.400, el mínimo por el que tendría que cotizar es 1.400 y pico, ¿vale? Lo que ya establezca la normativa. Y lo mismo tendríamos que ver, tendríamos que ir a esta copia, a esta fotocopia, y aquí veríamos el máximo y el mínimo en la base de cotización por contingencia profesional, que este es para todos los grupos de cotización, da igual que sea el grupo 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, todos van a tener este máximo y este mínimo. Y lo mismo tendríamos que hacer en la base de cotización por contingencia profesional, ver si este total, ver si este cálculo supera o no supera ese máximo o mínimo. Si es por menos del mínimo, siempre se va a cotizar por el mínimo, y si este cálculo supera el máximo, siempre se va a cotizar como mucho por el máximo que establece la normativa, que en este caso serían 4.070 euros, o si nos sale en ese cálculo que hemos visto, nos sale, yo que sé, 800 euros, como mínimo vamos a cotizar siempre por 1.500 euros en la base de cotización por contingencia profesional. ¿Vale? Entonces ya hemos hecho este paso, que es mirar si está entre los límites, y esto es muy importante porque si no, esto cambiaría todos los cálculos y los cálculos estarían mal. Como este máximo y mínimo están dentro de lo que hemos visto, podríamos hacer el siguiente paso, que aquí es contingencia común, que es la base de cotización 3.007,43 por el 4,70%, que nos sale 144,16. Desempleo, aquí está en la base de cotización por contingencia profesional. Perdón, aquí no es 3.037, es 3.067, ¿vale? 3.067,43 por el 1,55, en este caso porque es un contrato indefinido. Recordar que aquí sí, este porcentaje en concreto sí puede cambiar, ¿vale? Este va a cambiar si es
contrato indefinido temporal, ¿vale? Aquí tened cuidado porque no siempre en todos mis tutoriales aparece siempre ese porcentaje, porque todos mis ejercicios son con un contrato indefinido. Pero si es un contrato fuera temporal, esto cambiaría, ¿vale? Aquí lo tenéis que mirar. Lo que es en el desempleo. Y aquí sería, sería 3.067 por 1,55, que te sale 47,54. Y aquí se le pone otra vez la base de cotización por contingencia profesional por el 0,10%, que sale 3,06. No tenemos horas extras, por lo tanto aquí pues no ponemos nada. Y el total digamos, de lo que el trabajador tiene que pagar a la Seguridad Social este mes es de 194,76. Bien. Y seguiríamos bajando la nómina para seguir rellenando esta nómina y llegaríamos al IRPF. Lo primero que tendríamos que calcular para el IRPF es primero saber qué cantidad iría aquí y qué porcentaje. Bueno, el porcentaje ya os lo doy yo, que pues nos vendríamos a las carpetas que yo he dejado para cada nómina individual y nos iríamos al IRPF, ¿vale? Lo abrís el Word del IRPF y veis que aquí pues ya está todo hecho. Yo ya lo he hecho todo, está todo calculado, ¿vale? ¿Veis? Y nos dice que el porcentaje de IRPF que tiene que pagar esta persona por su situación personal y familiar es del 14,85%. ¿Vale? Yo ya os lo doy y como veis está todo relleno para que ya no tengáis que hacerlo vosotros, ¿vale? 14,85. Entonces aquí pues podemos poner ya 14,85%. Y aquí, como veis, si aquí veis, aquí está el IRPF, está subdividido, digamos, en lo que es el salario base, complementos salariales y todo esto, y el salario en especie. Porque digamos que el IRPF hay que dividirlo así y pagar también por salario en especie. El IRPF por salario en especie, 4,85% aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería esa cantidad por la que vamos a multiplicar ese porcentaje? ¿Cuánto es lo que tendríamos que pagar por impuestos, digamos? Nos venimos aquí hasta estas dos columnas del IRPF y tendríamos salario base, 1.000 euros, complementos salariales, no tenemos nada, prorrateo y no prorrateo, aquí no tenemos nada y aquí tampoco, porque en este mes, primero porque no están prorrateadas y segundo porque en este mes no cobramos ninguna paga extra, con lo cual aquí 0 y aquí sería 0 porque no son prorrateadas y aquí al ser no prorrateadas, tendríamos que ver si las cobramos en el mes o ver en qué mes cobramos. Como estamos a octubre, pues aquí no va ninguna paga extra, porque si fuera julio, diciembre o creo que dije febrero, el otro mes en el que se cobraban las pagas extras, si estuviéramos en julio, diciembre o febrero, aquí sí que aparecerían los 2.000 euros de paga extra, porque las estamos cobrando en ese mes. Pero como estamos en octubre, no estamos cobrando esa paga extra y por lo tanto aquí en el IRPF, esos impuestos a Hacienda este mes, no tendrías que pagarle las pagas extras no prorrateadas. Suplidos y eso no tenemos nada. Y los límites, eso, bueno, sé que sería esto y esto prácticamente lo mismo, es los suplidos o el exceso de límite que supere, no sé qué. Tampoco, o sea, no hay nada, no tenemos horas extras y la parte de la seguridad social cuando estás de baja y eso tampoco. ¿Vale? Entonces, aquí serían
2.000 euros, ¿vale? De digamos, de la cantidad que nosotros le tendríamos que pagar a Hacienda, y ahora lo multiplicaríamos por el porcentaje, ¿vale? Pero esa cantidad serían 2.000 euros. Y ahora también dentro del IRPF está el salario en especie. Y el salario en especie pues sería la suma, ¿no? 500, sería lo mismo, 567,43. Que sería aquí 567,43. ¿Vale? Aquí hay que dividirlo. Aquí se divide a la hora de hacer este IRPF cuando hay salario en especie. El salario en especie se divide para pagar el IRPF, ¿vale? Yo en otros casos siempre lo he hecho todo junto, me lo han enseñado pues todo junto, pero en este año aprendimos o me enseñaron que había que dividir el IRPF si había un salario en especie, y el salario en especie multiplicarlo de manera o calcularlo de manera separada, digamos, ¿vale? Que no esté aquí, sino que esté aquí como separado. La verdad que no sé por qué, porque yo en otros casos lo he hecho todo junto y se ha acabado. Pero bueno, en este caso lo voy a explicar así, por si lo veis de esa manera. Entonces aquí sería una parte del IRPF serían 2.000 euros, que es este, por el 4,85%, que son 297 euros. Y otra parte del IRPF, que serían 567,43, ¿vale? Aquí 567,43. Aquí si veis tampoco hay que hacer cálculos, ¿vale? Porque aquí, además aquí dice que aquí esto también tributa tal como cotiza, ¿vale? Es importante saber que esto, aquí lo he puesto aquí al ladito, lo puse aquí, que este salario en especie también tributa tal como cotiza. Si hemos cotizado y hemos hallado tanto, hemos hallado el porcentaje, no sé qué, como hemos visto antes, pues en este caso nos dice que tributa tal como cotiza. Si cotiza de una manera y tributa tal como cotiza, pues haciendo exactamente los mismos cálculos que aquí, pues os va a salir el mismo resultado. En este caso concreto, sí tributan Hacienda tal como cotiza es a la Seguridad Social. Entonces, los mismos cálculos que se hicieron aquí, son los mismos cálculos que habría que hacer aquí, porque tributan tal como cotiza, ¿vale? Entonces ya tendríamos esto aquí, que es todo el salario en especie que tendremos que tributar, pues todo eso. Como ya digo, esto sí que difiere un poco de los suplidos o de otras percepciones no salariales, como ya habéis visto que tributa a partir de un límite, cotiza a partir de un límite, en fin, y los suplidos tributaban a partir de un cierto límite, y sí, tributaban tal como cotizaban, entonces había que hacer el límite, Bueno, eso ya lo veis en el otro tutorial que hice anteriormente. Y aquí pues serían 84,26. Bien, y seguimos rellenando la nómina. Ya nos queda muy poquito. Anticipos, no tenemos nada. Y aquí volvemos a tener el valor de los productos en especie. ¿Y cuánto era el valor de los productos en especie? 500, sería la suma de todo esto otra vez, ¿vale? Que serían 567,43. Aquí nos vuelven a pedir el valor de los productos en especie, igual que aquí, que lo hicimos de manera separada. Aquí valor de los productos en especie, el valor eran 567
23,43. ¿Vale? Aquí recordar que si seguimos rellenando la nómina, aquí otra vez aparecen los productos en especie, valor de los productos en especie, y le ponemos pues el valor, todo lo que sería la suma de esto. Todo esto, toda la suma de esto, esto más esto más esto, es el valor de los productos en especie. Y aquí nos piden otra vez, que pongamos ese valor de productos en especie aquí, para deducirlo de la nómina. Y el total de esta parte pues nos sale 948, y la suma de todos los impuestos, este a la seguridad social y este pues al IRPF y el valor de los productos en especie, pues nos sale 1143,45. Esto es lo que tendríamos que deducirle a el total de vengado. Esto es antes de impuestos, hallamos los impuestos y hallamos si tenemos anticipo o productos en especie, también los tenemos que poner aquí, y este resultado pues se resta al total de vengado menos las deducciones. Aquí está puesto, ¿vale? De vengado menos las deducciones, y el resultado final sería 1.423,98 euros. Es el líquido a percibir que tendría esta persona, este trabajador, esta mujer que trabaja como director categoría 1 y que tiene este salario en especie, que tiene tantos hijos, que tiene esa situación familiar, etc. Pues así es como se haría, cómo se rellenaría la nómina si tenemos salario en especie. Sobre todo aquí, bueno, lo que quería explicar es aquí cómo se hallaría ese salario en especie, ¿vale? Porque normalmente no te especifican mes a mes lo que vas a cobrar, sino que te van a dar un valor catastral o el valor del vehículo, y tú dices, bueno, ¿y cuánto cobro yo? ¿Vale? Entonces ya habéis visto, haciendo los cálculos que ya os he indicado al principio, cómo hallaríais esta retribución en especie para saber lo que cobráis al mes. Después esto pues iría también aquí, el salario en especie iría dentro de la base de cotización, y aquí, bueno, aquí otra cosa importante es que el salario en especie en el IRPF, o sea, se tributa por salario en especie, pero aquí lo hemos dividido en dos, ¿vale? Una parte salario base, complementos salariales, prorrateo de pagas extras, y aquí el salario en especie, que también tributa, pero iría como de manera separada, ¿no? Tributando incluso lo mismo, por el mismo porcentaje, todo, pero se subdivide y queda como individualizado dentro del IRPF. Aquí otra vez los productos en especie esta vez se vuelven como a restar dentro de la nómina. Todo el valor, todo lo que cobrábamos en la nómina antes del impuesto, pues ahora se vuelven como a restar en esa nómina, ¿no? Para poder obtener el total de vengado. Perdón, el líquido a percibir. Y así es como se haría este tipo de nóminas con valor o con un salario en especie. Bien, y ya por último, pues tendríais que hallar vosotros después calcular las retenciones de la empresa, ¿vale? Porque aquí lo que hallamos son las retenciones del trabajador, pero luego ya la empresa tiene que pagar su propia seguridad social y tendría con otros porcentajes, otras cosas que ya habéis visto en algunos tutoriales, que lo he hecho, creo que lo hice en 1 o 2, lo tengo hecho, no lo he explicado, pero sí los tengo hecho en los Word, para que veáis cómo se hace, y después ya tendríais vosotros que buscar el ITMS o no sé qué era, cómo se llamaba, para poder calcular la cotización que pagaría la seguridad social, que también tenéis que hallarlo. Recordar que siempre después tendríais que hallar esto, ¿vale? Calcular
las retenciones de la empresa. Y así es como sería este tutorial de nómina con retribución en especie. Bien, pues esto ha sido todo y nada más.